Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Y pues estamos avanzando bastante y estamos casi concluyendo este trimestre. Pero en esta última semana que tenemos de este trimestre estamos estudiando un tema muy interesante. El tema de esta semana, que ya vamos avanzando bastante, se titula El testimonio de Jesús. Un tema muy importante, muy interesante también. Y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y por el descanso que nos ha dado. Y ahora queremos pedir que nos pueda ayudar a entender las cosas que hemos de estudiar. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. El apartado para el día de hoy lleva por título el Nuevo Testamento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué no hubo necesidad de la clase común de profetas cuando Jesús estuvo en la tierra? ¿Por qué no hubo más profetas mientras Jesús estuvo en la tierra? Vamos a tratar de entender esto. Esto es, estaba Juan, que preparó el camino del Mesías, pero luego apareció el Mesías y ya no había más profetas. ¿Por qué? Vamos a tratar de entender y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y nos dice así: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. La palabra de Dios nos explica claramente que la razón por la cual no hubo más profetas mientras Jesús estuvo en la tierra, porque Dios nos habló de otras formas, de otras maneras en los tiempos pasados a través de los profetas, pero en ese último tiempo nos habló a través del Hijo. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Este misterio del cual los profetas hablaban ahora estaba siendo revelado y ese misterio andaba caminando en medio de nosotros. Eso es Jesús hablándonos directamente. Eso es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Ahora también dice que fue creído por las personas. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra de Dios nos dice entonces que en este último tiempo nos ha hablado Dios a través del Hijo, Jesús. Muy bien, pero dejemos que la publicidad también nos explique el asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. El deseo de todas las gentes en la página 36 nos explica de esta manera. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar.
Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó, al tener al niño en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Entonces, cuando Jesús apareció, Él vino y Él estaba en medio de nosotros. Pero nunca se imaginaron que este sería el Salvador. Ahora, ¿qué más nos sigue diciendo la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había podido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a la substancia. Esto es, estaba llegando el cumplimiento de las profecías, estaba llegando el cumplimiento de cada uno de los eventos que marcaban todos los ritos que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo año tras año, por muchos años ahora. Pero ahora estaba llegando a su fin. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El deseo de las gentes en la página 622 nos explica: antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de la redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. ¿Nos damos cuenta? Esto es Jesús en medio de nosotros. Y los discípulos no sentían la necesidad, pues Jesús estaba allí. Pero cuando Jesús se fuera, sentirían la necesidad de el Espíritu Santo como un consolador en medio de ellos. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo hemos de comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo y qué debemos hacer al respecto? Esto es, en relación al Nuevo Testamento, las cosas que vienen ocurriendo, ¿cómo hemos de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Y qué debemos hacer en relación a estas cosas? Porque hubo una falta de comprensión en aquel entonces y puede que hoy también tengamos el mismo problema de una falta de comprensión. Pero vamos a ver cómo vamos a reconciliar esto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en 2 Corintios, en el capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso número 8. ¿Cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Esto es, ese ministerio será mucho más glorioso. Ya había Espíritu Santo antes, pero ahora será mucho más glorioso. ¿Cómo y por qué? Vamos a tratar de entender eso. Porque ya el Antiguo Testamento estaba allí. Pero ¿cómo vamos a comparar ahora con el Nuevo? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Joel, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso 28 y verso 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, Dios nos habló de muchas maneras. Nos habló ahora a través del Hijo. Pero después de aquellos días, dice, después de esto, va a derramar su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes tendrán sueños y visiones, los siervos, los ancianos, todos aquellos que están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En el libro de Hechos, esto es lo que se prometía en el Antiguo Testamento. Muy bien, lo que acabamos de leer en el libro de Joel. Pero en el libro de Hechos vamos a ver el cumplimiento de esa escritura. Hechos capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 16 al verso 18. Mira lo que dice.
sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. La palabra de Dios nos explica entonces que iba a venir el momento, y el momento vino en el día de Pentecostés, donde se estaba manifestando el derramamiento del Espíritu Santo y profetizaban aquellos que lo recibían. Ahora, esto no se acaba allí porque todavía la Biblia tiene algo más que decirnos. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra ya en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 19 y el verso 20. Y dice allí, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Así que la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de apagar el espíritu. Esto es, el Espíritu de Dios quiere seguir trabajando. Las profecías necesitan seguir siendo interpretadas y necesitan seguir siendo explicadas y proclamadas. El ministerio del Espíritu sería mucho mayor todavía. Pero ¿qué significan todas estas palabras? Vamos a tratar de entenderlas mediante la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 279 y nos dice así. Los símbolos y las sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que había de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalaban a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando, en la muerte de Cristo, el símbolo se encontraba con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros encontramos el Antiguo Testamento y luego lo comparamos con el Nuevo? Bueno, vamos a encontrar la profecía y el cumplimiento de la profecía. Esto es lo que vamos a encontrar. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 279. Nos dice así, por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. Entonces, por medio del pecado vino pues todo el mal, aún la muerte, pero por medio de Jesús vino la salvación. Y cada símbolo en el servicio del santuario tiene una aplicación para el Mesías que había de venir. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, página 279. Sin Cristo, el transgresor era dejado bajo su maldición, sin esperanza de perdón. La administración no tenía gloria en sí misma, pero el Salvador prometido, revelado en los símbolos y sombras de la ley ceremonial, hacía que la ley moral fuera gloriosa. Muy bien. Así que entonces lo que hacían los sacerdotes realmente carece de valor. El valor estaba en Jesús mismo. Esto es, si tú ibas a hacer el sacrificio, hacías todas las cosas que te pedían, pero no mirabas a Jesús, no creías en que Jesús un día vendría y nos salvaría, no tendría ningún valor. Jesús es el centro de todo el servicio que se realizaba en el santuario, de todas las ceremonias, los sacrificios y todas estas cosas que se hacían en el santuario, todos indicaban y apuntaban hacia el Mesías venidero. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde. Hemos leído su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos creer en ella, poder compararla y encontrar a El Salvador en medio de ella. Bendíganos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.